Hello, por fin es lunes y tenemos el segundo capítulo del podcast de sostenibilidad y responsabilidad social. ¿Se puede pedir más? Sí que se puede. Mi nombre es Silvia Urarte y si estás escuchando el capítulo que presentaré a continuación, felicidades, valiente, ya que eres de las personas que no desisten y persisten. Personas como tú son necesarias, las que no abandonan, las que escuchan podcasts para seguir nutriendo su mente de contenido y posteriormente tener sus propias conclusiones, las que miran documentales, de las que leen. Eres de las personas que no solo se miran el ombligo, de las que escuchan, opinan y crean. Y aunque todo esto ya lo sabes, has dudado al escuchar la introducción de por fin es lunes. Para mí, el lunes es un nuevo comienzo, que volvemos con la energía a tope. He podido estimular mis neuronas el fin de semana para poder aportarte lo mejor de mí. Así que únicamente te permito fruncir el ceño si has trabajado durante el fin de semana. Dicho esto, que no quiero desviarme del tema, hoy tengo preparados unos conceptos que me apasionan para ti. Pero antes quiero hacer una breve introducción del podcast de la semana pasada. En él viste la definición de responsabilidad social, sostenibilidad y mencioné el eslogan con el que trabajo. ¿Lo recuerdas? La responsabilidad social no es cómo gastamos el dinero, sino que es cómo lo ganamos. También vimos cómo materializar la filosofía de gestión sostenible en asuntos específicos. ¿Recuerdas la tríada? Te refresco la memoria si menciono el triángulo con la parte económica, la parte emocional, ética y estimulante. Si no te dio tiempo a escucharlo, no te preocupes, que lo tienes disponible y ya encontrarás tiempo para hacerlo. En este caso, el orden no altera el resultado. Como concepto base mencioné que la primera responsabilidad de una empresa es ser rentable y sostenible. Esto es obvio, que cuando una empresa está en modo supervivencia, es más complicado avanzar. Intentemos no llegar a esta situación, ¿ok? Y una vez puesto todo ello en contexto, empezamos. El capítulo de hoy, como te he dicho, es fascinante. Es la parte más interesante de las organizaciones, el propósito. ¿Podríamos decir que es un paso más de la misión, visión y valores? ¿O un necesario complemento? Y yo me pregunto, ¿sabemos lo que es el propósito? ¿Y para qué sirve? ¿Por qué me paro aquí si yo venía a hablar de sostenibilidad? Porque como te expliqué el primer día, la responsabilidad social es una filosofía de gestión, pero es indispensable que forme parte de la estrategia de la corporación y para ello necesario saber dónde vamos para conseguir nuestros logros. Si lo hacemos bien, luego todo será mucho más sencillo y tendremos una lógica aplastante. Imagina que tienes que realizar una película de una temática concreta. Si te dan un guión escrito con los diálogos, con la descripción de los personajes, con los objetivos definidos y lo que se quiere transmitir en el film, será mucho más fácil y rápido llegar a un buen resultado que si por lo contrario te lanzan una hoja en blanco y te dicen haz una película, ¿no? Entonces veamos la primera definición y entendamos el propósito como la razón de existir de la organización. Respondería a la pregunta de ¿por qué existimos? Para poner los conceptos en el contexto y no perder el hilo de la explicación, te pido que cojas una hoja en blanco y dibujes 3 círculos. En el primero escribes la palabra misión. Y voilà,
lo que hacemos. ¿Cuáles son nuestras fortalezas más distintivas y auténticas? Responde a ¿qué hacemos? Dejaremos el segundo círculo en blanco, ya volveremos y vamos al tercer círculo que has dibujado, es el último. Y aquí hacemos lo mismo, escribiendo la palabra visión, que es igual a la necesidad que pretendemos cubrir en la sociedad. Responde él hacia dónde. Y ahora sí, en el círculo del medio vas a escribir propósito igual a la razón de existir, que responde a el por qué existimos. Una vez tienes el gráfico finalizado, que si no lo has podido hacer, no te preocupes que lo he subido a la cuenta de Instagram @sos_tenibilidad. A continuación observarás que a diferencia de la misión y visión, el propósito es atemporal, es decir, no cambia. Es la intersección entre las dos preguntas, ¿quiénes somos? Y ¿qué necesidades de la sociedad aspiramos a satisfacer? En definitiva, podemos decir que es por qué existimos más allá del servicio o productos que ofrecemos. Y ahora repito, añadiendo los valores. Misión, ¿qué? Visión, ¿hacia dónde? Valores, ¿cómo? Propósito, ¿por qué? Y una vez visualizas el gráfico que acabamos de realizar, la sostenibilidad puede estar en cualquiera de estos conceptos, en uno, dos o en todos. Puede formar parte del qué, o del hacia dónde, o en el cómo lo haces, o en el por qué lo haces. Hay organizaciones que el qué ya es un concepto social y lo tiene inherente, lo que sería el concepto de responsabilidad social. Imaginemos un hospital, por ejemplo, pero en el cómo pueden mejorar mucho, ya que no sé si sabías que la huella climática del sector de la salud equivale a las emisiones anuales de gases de efecto invernadero de 514 centrales eléctricas de carbón. De forma que, si el sector fuera un país, sería el quinto emisor más grande del planeta. Increíble, ¿no? Así que en sostenibilidad todos los sectores tienen mucho que aportar. En otros capítulos ya te avanzo que explicaré el concepto que creé de el talón de Aquiles. Pero ahora continuemos con el propósito, que es el protagonista de hoy. El propósito yo lo defino como el corazón de la cultura. Coloquialmente te aviso que lo llamo el latido. Fuerte, ¿no? Ya te he dicho que hoy era electrizante el capítulo. Una vez tenemos este esquema visual o mental, nos encontramos con preguntas de este estilo. ¿El propósito se encuentra, surge o se define? ¿Lo encuentras tú o él a ti? El concepto se ha puesto de moda tanto en la vida laboral como en la personal. No sé si será tu caso, pero ¿has tenido la suerte de no tenerte que enfrentar a esta pregunta? Si te preguntan, ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Tienes clara la respuesta? ¿O respondes lo primero que te viene a la cabeza? Ojo, que no es una pregunta fácil, ni tiene la intención de juzgar a nadie, y menos cuando no la has pensado. Así que no te sientas mal si es tu caso, porque formas parte de la mayoría de personas. Y hasta hace muy poco tampoco yo sabía el mío. Sin embargo, algunas personas lo tienen muy claro. Si quieres definir tu propósito, te dejo algunos tips a tener en cuenta. Recuerda que el propósito de vida es aquello que dota de razón tu existencia. Y para definirlo hay preguntas que te pueden ayudar a encontrarlo. Por ejemplo, ¿qué es lo que te hace feliz o sentir alegría? ¿Qué te gusta hacer
¿O qué te gusta tanto que te hace perder la noción del tiempo? ¿Estás buena? ¿Qué harías aunque no te pagaran por ello? ¿Qué harías si solo te quedasen unos días de vida? Complicada, ¿no? ¿Qué harías si el dinero no fuera una necesidad? Como verás, son preguntas que requieren hacer un stop y meditar la respuesta. También hay otra cuestión. ¿Tu propósito de vida lo define tu profesión? Podría ser, ¿no? Una persona del ámbito sanitario, por seguir con el ejemplo anterior, te puede responder que su propósito es salvar vidas. Como puedes ver, no es difícil, pero hay que pensar y dedicarle un tiempo. Tu tiempo, aquel que normalmente nos decimos que no tenemos. Cuesta salir de la queja y el victimismo y tomar el mando para elegir hacia dónde vamos. En resumen, salir del modo automático. En este caso, el propósito es ponerte de acuerdo contigo mismo, que no es fácil. Pero, ¿y en el caso del propósito de tu organización? ¿Nos va a ocurrir lo mismo? ¿Tenemos claro el propósito de la empresa en la que aportamos nuestro talento? ¿Está definido? ¿Lo compartimos? ¿Te ilusiona? Entonces, ¿cuál es la razón de existir de tu organización? Si está definido, ¿identificas en qué lugar está la sostenibilidad del esquema que acabamos de trabajar? Pues para darte un tiempo, voy a leer algunos propósitos inspiradores. Hewlett-Packard: hacer contribuciones técnicas para el progreso y el bienestar de la humanidad. Lost Arrow: ser un modelo y herramienta del cambio social. McKinsey & Company: ayudar a que los gobiernos y corporaciones líderes del mundo tengan más éxito. Merck: proteger y mejorar la vida humana. Nike: experimentar la emoción de competir, ganar y aplastar a los competidores. Walmart: darle la oportunidad a la gente normal de comprar las mismas cosas que la gente rica. Y ahora una de las que más ilusión transmite, Walt Disney: hacer feliz a la gente. Me encanta. Hay algunos propósitos que creo que nos motivan a la inmensa mayoría de personas. Y ahí está la cuestión. Si tu propósito laboral te facilita o ayuda para el propósito de vida, ¡wow! Estamos motivadísimos, ¿no? Así que en general, son todos los propósitos muy inspiradores y necesarios, ¿no crees? ¿Y el de tu empresa también te inspira? Imagínate que el propósito de una cafetería de una zona industrial es alegrar el día de las personas trabajadoras en su tiempo de descanso. Y el propósito de una de las personas que trabaja en esta cafetería es hacer reír a las personas que me rodean. Sería una alineación perfecta. Como verás, hay muchas preguntas que respondernos en este podcast. Corto, pero que quizás hay que escucharlo más de una vez. Pero si hacemos memoria, hasta que apareció el propósito que ha cogido fuerza durante los últimos años, teníamos 3 palabras que eran claves que definían la cultura corporativa y la estrategia. Según lo que nos enseñaron en el mundo empresarial, eran el ABC de la empresa. Sí, estoy hablando de los conceptos que estaban antes del propósito: la misión, visión y los valores, con los que a día de hoy muchas son las empresas que siguen trabajando sus planes estratégicos y de sostenibilidad. Para entender la evolución de todos los conceptos que voy mencionando, es necesario entender de dónde venimos y poder modificar todo aquello que nos ayudará a definir la sostenibilidad de nuestra organización, así como dotarla de una personalidad única, añadiendo nuevos elementos a la cultura y alcanzar más fácilmente los objetivos estratégicos.
definidos según el propósito de la organización. Es decir, pondré un ejemplo para darte un respiro. Para ello, primero explicaré un ejemplo personal de propósito de vida y luego un ejemplo laboral de propósito empresarial para poder entender con mayor claridad el mecanismo y que observes que hay cierto paralelismo entre ambos. Entonces, pongamos el caso que mi propósito de vida es vivir una vida llena de aventuras. Y yo me pregunto, Silvia, ¿tú eres una persona aventurera? Si la respuesta que yo me doy es sí, perfecto. Únicamente deberé atreverme a salir de la zona de confort. Será mi primer paso. Luego, deberé estudiar las actividades que me inspiran y producen ese sentimiento, así como estudiar el estilo de vida de esas personas que considero que viven una vida llena de aventuras. ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? ¿Qué valores comparten? Y por último, realizar mi plan de acción para conseguirlo. Para ello, deberé trazar una estrategia y definir unas acciones concretas. Por ejemplo, podría formarme para ser una nómada digital o ser una influencer de viajes. Ojalá nos hubieran enseñado esta lección de vida antes. Seguro que los inicios hubieran sido mucho más fáciles. Antes, la pregunta que nos hacían era: ¿qué quieres hacer? ¿Ciencias o letras? ¿Qué profesiones te gustan? ¿O quieres ser ingeniero, médico, arquitecto? Imagínate descubrir tu propósito de vida mucho antes. ¿Hubieras cambiado tus decisiones? En el caso de una empresa, es muy parecido. Veamos un ejemplo. ¿Por qué existe la empresa 3M? Según su propósito, existen para resolver problemas sin solución de forma innovadora. Para ello, primero tendrán que ser innovadores. Y si miramos sus experiencias pasadas, nos confirman que sí, lo son. También deberán dar vida a algo nuevo, porque son creadores y no imitadores. A su vez, el personal que seleccionen tendrá unas características concretas para aportar talento y valor. Serán personas con creatividad, imaginación, iniciativa, muy resolutivas. Los objetivos estratégicos de la empresa estarán enfocados al logro de la creación de nuevas soluciones y las acciones focalizadas al I+D. A su vez, deberán destinar un alto porcentaje de inversión al departamento de innovación. Y si analizamos su cultura, estoy segura que premian la iniciativa de las personas y no castigan el error. Y el cómo lo realizan será teniendo en cuenta que las nuevas soluciones sean sostenibles. Así que, una vez visto el esquema y a qué pregunta responde cada elemento, observaremos las incoherencias que en menor o mayor medida existen en toda organización. Quizás lo exagero un poco para que se aprecien bien los ejemplos. Entonces, repetiremos que si en teoría la misión, ¿qué somos?, la visión, ¿hacia dónde vamos?, los valores, ¿cómo lo hacemos?, y el propósito, ¿por qué lo hacemos?, pregunto, ¿cómo puede ser que las personas de la organización encargadas de lograr y trabajar por el sueño desconozcan el cómo hacerlo, que serían los valores? O que cuando pregunte ¿cuándo fue la última vez que se revisaron?, nadie lo sepa y sigan escritos pero desactualizados. ¿Quién no interviene en estos en la estrategia? Y pregunto, ¿no son el cómo? Y sin el cómo diseñamos la estrategia? Otra pregunta que me realizo constantemente es ¿por qué no se forman valores a las personas de la organización? ¿Cómo saben lo que implica ese valor en su puesto de trabajo?
¿entendemos que un valor significa lo mismo y se aplica igual en todos los puestos de trabajo o departamentos? Piensa si alguno de estos ejemplos te sirve para responderte la pregunta que acabo de formular. Cojamos el valor transparencia. En la dirección financiera, ¿ese valor actuará con unas pautas diferentes que en la dirección comercial? ¿O simplemente serán las mismas? Ahora hagamos lo mismo con el valor honestidad. Y para entender el ejemplo, vas a pensar en la misma definición que yo, ya que todos no entendemos lo mismo cuando nombramos un valor. Y por esa razón es indispensable tener la descripción. En este caso vamos a pensar que el valor honestidad es igual a ser sincero y decir la verdad, para simplificar. Entonces, supongamos que yo estoy en mi empresa y le digo a la persona que atiende el teléfono: Jan, si me llama la persona X, dile que me encuentro en Madrid o que estoy enferma. ¿Qué mensaje le estoy dando a Jan? Pensemos. ¿Quiero que Jan sea o no honesto? ¿Con quién quiero que sea honesto? ¿Solo conmigo? Porque está claro que no quiero que lo sea con la persona X. Miremos cómo cambia si yo ante el mismo hecho actúo diferente. Y le digo a Jan, si me llama la persona X, coge nota por favor y dile que ya llamaré yo enseguida que pueda. Gracias. El resultado es el mismo, pero el cómo marcará la diferencia, ya que seré coherente con el valor definido y Jan no actuará en contra de un valor establecido. Entonces, visto este ejemplo, veremos que hemos de actuar en coherencia y enseñar a poner en práctica los valores para cada puesto de trabajo, si realmente son el cómo de nuestro esquema. Pero por hoy no entraremos más en detalle en el cómo, ya que para este concepto tendremos un podcast específico. Ahora te pido que reflexiones sobre lo que hemos visto en el día de hoy y que si no has podido hacer los gráficos, me sigas en la cuenta de Instagram @sos_tenibilidad y allí te los podrás descargar o volver a mirar cuando tengas tiempo. Espero haberte hecho pensar y que dediques un tiempo a elaborar el propósito y si lo tienes definido, analices la coherencia de las acciones bajo este prisma. Yo me despido de ti deseándote una feliz semana y te agradecería que si te ha gustado el capítulo hagas una publicación en redes sociales para que más personas puedan realizarse las mismas preguntas, así como beneficiarse de este contenido. Nos vemos en el siguiente capítulo del podcast. Gracias y que tengas una feliz semana. Chao.